Listo, siendo las 9, arrancamos hoy con nuestra lectura del Evangelio según San Marcos. Los que ya han ido siguiendo la lectura, ya acabamos el capítulo 1, entramos al capítulo 2, y lo primero que se nos presenta en el capítulo 2 es un encuentro de Jesús con 4 amigos que están trayendo a un hombre paralítico delante de él. Una de las cosas que Jesús refuerza en ese evento, en ese suceso, es que él estaba más interesado en perdonar pecados que en sanar una enfermedad física. Para el Señor era más importante la salvación de este hombre y por lo tanto la salvación de nosotros que nuestra sanidad o nuestra comodidad física hoy en día. La eternidad es más importante que nuestra salud física y nuestro bienestar físico hoy. Porque al final el tiempo que tenemos aquí es un tiempo muy corto. La eternidad es más importante. Así que Jesús muestra eso, pero no solo muestra eso, sino también muestra su divinidad, ya que Jesús, al perdonar pecados, demuestra que Él era Dios. Y eso causa un malestar, una controversia en la mente de los religiosos de la época. Jesús, leyendo la mente de ellos, conociendo sus pensamientos, corrige y demuestra la autoridad que Él tuvo al perdonar pecados, al sanar a este paralítico. Y eso lo vimos en el devocional anterior que tuvimos. Hoy vamos a continuar con lo que Marcos nos sigue presentando y vamos a leer a continuación qué es lo que él nos sigue contando del testimonio, del ministerio de Jesús. Así que leamos los versículos 13 en adelante. Versículo 13 nos dice lo siguiente. Después Jesús volvió a la orilla del lago y toda la gente se le acercaba y él les enseñaba. De paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos y le dijo, sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Acá hacemos una pausa para explicar varias cositas. Ahora Jesús sigue en su ministerio de enseñanza, como lo vimos en el capítulo 1. Él también estaba más interesado en enseñar la palabra de Dios que en hacer milagros. Él estaba más interesado en que la gente conociera cómo entrar al reino de los cielos que en hacer sanidades y ser conocido como un milagrero. Así que él empieza a enseñar. Pero de repente nos cuenta Marcos que Jesús está andando y se cruza con un cobrador de impuestos. Su nombre es Leví. Y Jesús le dice, sígueme. Y Leví lo que hace inmediatamente es seguirlo. Acá hay varias cosas importantes que nosotros que estamos caminando con Jesús en la lectura de Marcos tenemos que entender. Si nosotros fuéramos judíos en el tiempo de Jesús, ver a un cobrador de impuesto era ver a alguien repugnante. ¿Por qué? Porque los cobradores de impuestos eran ciudadanos judíos, pero que se habían vendido prácticamente al sometimiento romano. Recordemos que la nación de Israel está sometida bajo el Imperio Romano y el Imperio Romano cobraba impuestos. ¿Por medio de quiénes cobraba impuestos? De estos hombres. Leví es uno de ellos y por lo tanto era considerado para su nación como un traidor, porque estaba en favor del Imperio Romano. Y aparte que los cobradores de impuestos eran usureros, eran personas que eran tramposas, mentirosas, estafadores, no eran personas ni siquiera moralmente aceptables, eran traidores y eran corruptos. Esos eran los cobradores de impuestos en la nación de Israel para la visión o para la vista de cada ciudadano israelita de la época. Por lo tanto, cuando los discípulos están caminando con Jesús y Jesús se dirige a un cobrador de impuestos, la primera cosa que viene a la mente de los discípulos es la siguiente. ¿Por qué Jesús está dirigiendo a ese traidor, este apestado de la sociedad? Él y su familia han sido rechazados, pero Jesús se dirige a él. Y lo más sorprendente es que Jesús le dice a este hombre llamado Leví, sígueme. Para los discípulos debe haber sido algo asombroso ver esto o escuchar esto. Porque ¿cómo es posible que Jesús, siendo el Mesías, siendo el Salvador de Israel, se dirija a alguien que es un traidor a la patria? Pero acá Jesús nos está dando una lección. Él vino para mostrarnos que su corazón está hacia el favor de lo vil y menospreciado. Él no desprecia a nadie. Hasta el más bajo en la sociedad, Jesús quiere rescatarlo. Jesús quiere que esta persona lo siga. Nosotros sabemos por el libro de Mateo, en el capítulo 9, que este hombre llamado Leví es el mismísimo Mateo. Así que su nombre judío era Leví. Mateo se levanta siendo un cobrador de impuestos, quedándose sorprendido porque Jesús el Mesías lo llame a él
alguien que todo el pueblo lo considera como un traidor y decide seguirlo. Me encanta porque Jesús también remarca algo muy importante. Uno tiene que seguirlo. Si se dan cuenta es algo sencillo. Jesús le dice, sígueme. Y Leví, Mateo, decide hacerlo. Por lo tanto, yo creo que algo muy importante que cada uno de nosotros tiene que tener presente hoy es que Jesús nos está diciendo a todos nosotros, sígueme. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es lo siguiente. ¿Estamos dispuestos a levantarnos y seguirlo? ¿O simplemente queremos ver desde lejos cómo Él obra, pero nunca tomar el paso de seguirlo? Para el caso de Mateo o Leví, seguir a Jesús era bien complicado, porque él tenía que dejar atrás esa vida de riquezas, esa vida de comodidades, porque un cobrador de impuesto, al ser un traidor y al trabajar para el Imperio Romano, ganaba buena plata, ganaba buen dinero. Lo más probable es que Leví nunca más podría volver a tomar el trabajo de cobrador de impuestos, porque era un puesto bien popular, era un puesto bien solicitado. Había mucha gente que luchaba para obtener ese puesto. Por lo tanto, el momento que Mateo decide levantarse y seguir a Jesús, desde ese momento él decide dejar todo atrás y enfocarse solamente en Jesús. Y es el costo de seguir a Jesús. El llamamiento, el seguimiento de Jesús es un llamamiento, es un seguimiento costoso. Nos cuesta morir a nuestros ídolos. Nos cuesta morir a aquello que amamos más que a Dios muchas veces. Que sobre todo somos nosotros. Nosotros nos amamos más que a cualquiera. Por lo tanto, seguir a Jesús significa que ahora voy a amar más a Dios que a mí mismo. Y Mateo lo hace. Y Mateo se levanta y sigue a Jesús, a pesar de que los demás discípulos lo deben estar viendo mal. A pesar de eso, a pesar de el desprecio de muchas miradas, él va a seguir a Jesús. No le importa nada. Su vida pasada ya quedó atrás. Ahora empieza un nuevo camino, empieza un nuevo comienzo. Y ese comienzo empieza con la decisión de seguir a Jesús. Y es la misma decisión que cada uno de nosotros debería tomar. Jesús nos está diciendo hoy, sígueme. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese llamado? ¿Lo vamos a hacer o lo vamos a pausar? Y eso es algo que hace Mateo. Mateo no lo pausa, Mateo toma acción y lo sigue. Pero ahora vamos a ver que Mateo, luego de seguir a Jesús, siendo alguien acomodado monetariamente, va a armar una reunión. Pero al armar esta reunión va a traer mucha controversia también. No solo los discípulos que han visto Jesús ha llamado a un cobrador de impuestos, sino también para los religiosos que van a ver a Jesús sentado junto a cobradores de impuestos. Leamos los versículos siguientes, que es el versículo 15 en adelante. Dice lo siguiente: Y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, les preguntaron a los discípulos: ¿Cómo? ¿Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús los oyó y les dijo: No son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Acá una de las cosas que sucede, que nos muestra Marcos, es que luego que Mateo decide seguir a Jesús, arma una reunión. La reunión obviamente está llena de amigos, compañeros de Mateo. ¿Quiénes son los compañeros de Mateo hoy en día después que los religiosos y los judíos en general lo rechazaron? Otros cobradores de impuestos, obviamente. Así que Mateo invita a cobradores de impuestos a su casa, gente que el mundo judío consideraba impuros, consideraba pecadores, y Jesús está en medio de ellos. Y los discípulos de Jesús también están en medio de ellos. Miren la lección que los discípulos están aprendiendo y que nosotros deberíamos aprender. Jesús no rechaza a nadie y Jesús se mezcla, por así decirlo, con pecadores. Esto es una lección importantísima para nosotros, porque hoy en día tenemos la mala costumbre, tenemos la tendencia como cristianos, aquellos que ya hemos decidido seguir a Jesús, de aislarnos en nuestra burbuja cristiana y no juntarnos con la gente que aún no conoce al Señor. Y esa es una enseñanza contraria a la vida de Jesús y a sus palabras. Porque en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, Jesús va a decir que nosotros tenemos que ser luz y sal. Y que una lámpara no se pone debajo de la mesa, sino que una lámpara se pone encima de la mesa para que alumbre a todo el cuarto. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser exactamente igual.
nosotros tenemos que estar en el mundo con la gente que aún no conoce al Señor y ser luz y sal para ellos. Nosotros no nos aislamos en nuestras burbujas y nos alejamos del mundo en ese sentido. Nosotros nos mezclamos con el mundo y mostramos a Cristo con nuestras vidas. Obviamente eso es algo difícil y por eso muchos tratan de aislarse, porque al estar en un ambiente donde la mayoría de personas no son cristianas, tendemos a irnos hacia su dirección de ellos y no hacia la dirección de Jesús. Somos más fácilmente influenciados que influencia. Pero tenemos que ponernos los pantalones y tener bien claro que el Señor nos está mandando ser influencia, ser luz y sal. Sí, es difícil, es difícil. Tienes que aferrarte a Cristo cada vez más. Necesitas estar fuerte espiritualmente para poder ser luz y sal. Pero es un mandamiento que Jesús nos da en Mateo capítulo 5. Por lo tanto, acá Jesús no se está contaminando con los pecadores. Él no se está contaminando con los cobradores de impuestos. Él no está siendo influido por ellos, sino Él está haciendo influencia para ellos. Y los cobradores de impuestos y los pecadores que están sentados a la mesa están viendo a Jesús, están observándolo a Él, están aprendiendo de Él, quieren conocerlo a Él. Por eso Jesús está en medio de ellos. Y eso es una lección importante para nosotros. Nosotros no debemos aislarnos del mundo, sino ser luz para el mundo. Porque nosotros somos reflejo de Jesús. Así que si tú te estás aislando y estás metido en tu burbuja cristiana nada más, sal de ella. Sal de ella y sé luz y sal para el mundo, porque es un mandamiento que Jesús te da y es un ejemplo que Él te ha mostrado con su propia vida. Y lo estás viendo en este momento aquí. Jesús está haciendo influencia. Pero obviamente los religiosos, ¿qué hacen? Los religiosos se escandalizan de que Jesús esté mezclado, esté comiendo con pecadores y con cobradores de impuestos. Porque para la cultura judía, el comer con otra persona era un acto bien íntimo. Porque generalmente era un plato hondo donde se servían sopas, donde se comía, y la gente metía en ese mismo plato hondo sus pancitos y los remojaba y los comía. O sea, era un acto bien íntimo, era un acto en que tú te estabas haciendo, por así decirlo, uno con la gente que estaba participando de la cena o del almuerzo contigo. Por lo tanto, acá Jesús está teniendo, por así decirlo, intimidad en esta cena con pecadores y cobradores de impuestos. Los religiosos, que eran los que se aislaban y que se creían superior al resto, miran a Jesús con contrariedad, con desprecio, por así decirlo. No entienden cómo es posible que Jesús se mezcle con pecadores y sea influencia para ellos. Ellos hacían todo lo contrario, se aislaban, miraban a los demás por encima y no se juntaban con ellos, al punto que ni siquiera querían que tocaran sus ropas. Así eran los religiosos. Los fariseos eran personas así. Es más, el título fariseo significa apartado. Eran personas que estaban apartadas en un sentido negativo, porque no eran luz y sal para el mundo, primeramente porque ellos no eran luz ni sal en ningún momento. Eran religiosos y tenían una religión muerta. Jesús les está mostrando el camino excelente. Tú tienes que ser luz y sal en medio de donde estás. No te dejes influenciar, tú sé influencia para los demás. Muestra a Cristo, mantente firme, aférrate a Él y brilla en medio de las personas. La lámpara no está para ponerse debajo de la mesa, sino encima, para que alumbre todo lo que hay ahí. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Pero cuando los religiosos le preguntan a los discípulos, ¿cómo es posible que tu maestro coma con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús les da una respuesta magistral. Y una respuesta que también nos enseña mucho a nosotros el día de hoy, esta mañana. Él les dice, yo no he venido para llamar a los justos, sino para los pecadores. Y anteriormente dice, no son los santos los que necesitan de un médico, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Lección para aprender según las palabras de Jesús. Jesús ha venido por los enfermos. Y los enfermos, aunque a veces no lo creamos, somos nosotros. Nosotros, al tener pecado, al ser pecadores, espiritualmente estamos enfermos, estamos muertos. Por lo tanto, necesitamos un Salvador. Y Jesús ha dicho, yo soy el Salvador, yo he venido por ustedes, yo he venido por ellos, le diría a los religiosos. Y es importante entender esto. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si no entendemos que estamos mal delante de Dios, si no entendemos que nuestro pecado nos separa de Dios, vamos a pensar que somos sanos, vamos a pensar que somos justos y no lo somos. Mira los mandamientos en tu vida. Fíjate cuántas veces tú los cumples a la perfección y fíjate cuántas veces los has fallado.
Como muchas veces repito en los devocionales, si tú contaras o calcularas cuántas veces has mentido en tu vida, no te alcanzarían los dedos de las manos, ni los dedos de los pies, ni de 100 personas más, creo. Porque hemos mentido miles de veces. Hemos roto la ley de Dios miles de veces. Por lo tanto, somos culpables delante de Dios. Hemos roto su ley. Una ley que ni siquiera la conocemos cuando leemos la Biblia, sino una ley que está dentro de nosotros. Tú no tienes que enseñarle a alguien que mentir está mal. Ya lo sabe. Pero aunque lo sabe, rompe ese mandamiento. Rompe esa ley que está escrita en nosotros. Por lo tanto, todos somos culpables. Por lo tanto, todos somos enfermos. Y si nosotros nos morimos en esa condición, vamos a pasar la eternidad sin Dios. Porque Dios solo permite en su presencia personas que son sanas. ¿Cuál es la solución al problema? Jesús es la solución. Jesús es la medicina. Si yo le llevara una medicina del cáncer para sanar el cáncer a una persona que está sana, me va a decir: Horacio, yo no quiero la medicina, yo estoy bien, dásela a alguien que tenga cáncer. Pero si yo le llevo una medicina para el cáncer a una persona con cáncer, la va a aceptar inmediatamente. Lo mismo sucede con Jesús. Si tú no entiendes que estás enfermo, ¿para qué te va a interesar Jesús? Nada vas a ganar. Pero si tú te das cuenta que sí necesitas del Señor, que necesitas un Salvador y que estás condenado o condenada, Jesús es la solución. Él ha venido por nosotros. Él ha venido por aquellos que reconocemos que estamos enfermos, que necesitamos salvación. Él ha venido por los enfermos, no por los sanos. Él ha venido para hacer la sanidad a las naciones, porque Él ha venido a morir en nuestro lugar, a ser sepultado y a resucitar. Por lo tanto, Él es la solución para tus problemas. Para todas las cosas en nuestra vida, Jesús es la solución. Y sobre todo para la más importante, que es para la vida eterna. Porque sin Él no tenemos vida eterna. Y Jesús está dejando claro eso. Religiosos, ustedes se creen los que están sanos. No se dan cuenta que están enfermos. Pero les cuento algo. Yo he venido para los enfermos y no para los sanos. Yo no he venido para los que se creen justos, sino para los pecadores. El comienzo de seguir a Jesús arranca con reconocer que lo necesitas, con reconocer que eres pecador. Si no reconoces eso, si no reconoces que estás mal delante de Él, ¿para qué tendrías que seguirlo? Tienes que darte cuenta que lo necesitas. Y es ahí donde Jesús te va a decir: sígueme, y tú tienes que seguirlo, porque Él ha venido por ti y por mí. Y eso es lo que Jesús le muestra a los religiosos de la época. Así que Jesús está marcando verdades muy importantes en este pasaje. Quería avanzar un poco más para leer sobre el ayuno, pero ya vamos casi 20 minutos. Voló el tiempo para mí. Así que podríamos hacer un repaso de lo que hemos leído. Hemos visto el llamamiento de Leví, cómo Jesús tan sencillamente le dice: sígueme, y muestra a sus discípulos lo valioso que son las personas para Él. No importa su condición social, no importa si la sociedad los rechaza, Jesús ama al pecador. Jesús ama a las personas y quiere que las personas dejen esa condición y lo sigan. Y lo hace con Leví. Pero no solamente vimos eso, sino que también vimos cómo Leví invita a sus amigos, los cobradores de impuestos, y Jesús se mezcla con ellos, Jesús comparte con ellos. Y al compartir con ellos, Jesús nos muestra: ustedes tienen que ser luz y sal. Ustedes tienen que mezclarse con las personas para que las personas puedan conocerme. ¿Por qué? Porque yo no he venido, diría Jesús, por los justos, sino por los pecadores. Yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Por lo tanto, discípulos míos, diría Jesús, ustedes tienen que tener la misma actitud. Ustedes no se tienen que encerrar en una burbuja cristiana nada más. Ustedes tienen que alcanzar a las personas que yo amo. Y esas personas que yo amo son los pecadores. Son esas personas que me necesitan, que no se dan cuenta de mi necesidad. Pero para eso están ustedes, para hacer luz y sal en medio de ellos y para compartirles de mí. El apóstol Pedro diría a los cristianos dispersados que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Por lo tanto, ese es un llamado que cada uno de nosotros tiene que tener claro el día de hoy. Analicemos estas verdades que hemos aprendido hoy y si tenemos que hacer ajustes, hagámoslo. Seamos influencia y no seamos influenciados por la gente que aún no conoce al Señor. Seamos luz y sal. Espero que este tiempo de meditación de este pasaje corto, que el tiempo voló la verdad, haya sido de edificación para ustedes. Si tienen alguna pregunta o algún comentario con respecto a lo que hemos leído, los animo a dejarlo en la sección. Que Dios los bendiga.